El jefe de la mafia no se rió en 9 años, hasta que su secretaria hizo lo impensable. Nadie se sentaba en la silla de Matteo Bescari. Ni los ejecutivos, ni los guardias, ni siquiera el personal de limpieza cuando pulían el oscuro escritorio de madera pasada la medianoche. Esa silla le pertenecía al hombre que había controlado Bescari Holdings y a la mitad del bajo mundo criminal de la ciudad durante casi una década, sin alzar jamás la voz ni sonreír una sola vez. Esa mañana, Clara Bennett estaba sentada en ella. Cruzó una pierna sobre la otra, bajó la voz, y miró fijamente a un aterrado contador junior que estaba de pie frente al escritorio. El café llegó 30 segundos tarde, dijo, imitando la expresión fría de Matteo. Claramente, todo el edificio debe ser reemplazado. 3 empleados cerca de la puerta se cubrieron la boca. Clara levantó la pluma plateada de Matteo y la apuntó hacia la lámpara del escritorio. Y esta lámpara ha estado inclinándose sospechosamente hacia la izquierda. La deslealtad comienza con pequeños movimientos. Alguien se rió. Clara se envalentonó. Se volvió hacia el contador que casi había llorado tras escribir un número equivocado en un informe semanal. Tu error le ha costado a la empresa $12.40. Naturalmente, ahora voy a mirarte fijamente hasta que tus ancestros se disculpen. La oficina finalmente se quebró. Risas contenidas se extendieron entre los escritorios. Por primera vez esa mañana, el contador asustado sonrió. Entonces todo sonido se detuvo. Matteo Bescari estaba de pie detrás de Clara. Su abrigo negro todavía estaba húmedo por la lluvia. 2 guardias esperaban varios pasos detrás de él, ambos con expresiones que normalmente solo se veían antes de una ejecución. Clara colocó lentamente la pluma sobre el escritorio. Se giró en la silla de Matteo y levantó la vista hacia él. Nadie en la oficina se movió. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Si accidentalmente te burlaras del jefe de la mafia más temido en su propia silla, ¿te disculparías o fingirías que la silla te obligó a hacerlo? Clara se puso de pie. Esperaba que Matteo la despidiera de inmediato. En cambio, la mirada de él se movió de la lámpara inclinada hacia el contador, y luego de regreso hacia ella. ¿Acabas de acusar a mi mobiliario de traición? Clara consideró mentir. Desafortunadamente, 12 testigos estaban observando. La lámpara se veía culpable. Un sonido escapó de Matteo. Al principio fue silencioso, casi como un aliento que no había logrado contener. Luego se rió. Toda la oficina se congeló todavía más completamente que antes. Un guardia miró hacia el otro, como preguntando si debían llamar a un médico. Matteo apoyó una mano contra el escritorio, sus hombros temblando una sola vez antes de forzar la risa hacia abajo. Clara había trabajado como su secretaria ejecutiva durante 11 meses. Lo había visto furioso, agotado, y en silencios lo bastante aterradores como para paralizar una habitación entera. Jamás lo había visto divertido. Nadie más tampoco. Durante 9 años, Matteo Bescari no se había reído. El humor desapareció de su rostro casi de inmediato. Algo más oscuro lo reemplazó. Miró hacia la silla vacía como si la risa lo hubiera traicionado más profundamente de lo que la imitación de Clara jamás podría. Luego ordenó que todos volvieran al trabajo. Clara esperaba que él se marchara. En cambio, le dijo que lo siguiera hacia la oficina privada. La puerta se cerró detrás de ellos. Matteo se quedó de pie junto a la ventana, observando la lluvia golpear el vidrio. Clara permaneció junto a la puerta, sosteniendo su cuaderno contra el pecho. Se disculpó por sentarse en su silla, tocar su pluma, y convertir su estilo de dirección en entretenimiento de oficina. Matteo preguntó por qué lo había hecho. Clara explicó que Daniel, el contador junior, había cometido un error inofensivo y creía que Matteo destruiría su carrera. Estaba entrando en pánico. Así que te burlaste de mí. Lo distraje. Llamaste desleal a mi lámpara. Fue la parte más fuerte de la actuación. Matteo casi volvió a sonreír. Se contuvo. Clara lo notó. La habitación no contenía ninguna fotografía familiar, excepto un marco plateado colocado frente a la ventana. Mostraba a un Matteo más joven junto a un hombre alegre que compartía sus ojos oscuros, pero ninguna de su seriedad. Clara nunca había preguntado quién era. Matteo notó que ella lo miraba. Mi hermano. Leo. El nombre cambió la habitación. 9 años atrás, Leo Bescari había muerto durante un ataque destinado a Matteo. Leo tenía 28 años, era ruidoso, imprudente,
y la única persona en la familia que podía burlarse de Matteo sin miedo. A menudo se sentaba en la silla de Matteo, imitaba su voz, y declaraba objetos comunes como enemigos de la familia. La imitación de Clara había sonado dolorosamente familiar. Ella no había hecho reír a Matteo porque fuera extraordinariamente graciosa. Por un descuidado segundo, había devuelto a su hermano a la habitación. La expresión de Clara se suavizó. «Lo siento». Matteo la miró. Esta disculpa era distinta. Ya no se estaba disculpando por la silla. Se estaba disculpando por haber abierto una puerta que no sabía que existía. Matteo dijo que Leo se había estado riendo minutos antes del ataque. Había convencido a Matteo de cambiar de auto, y luego había subido al vehículo destinado a él. Desde aquella noche, reír se había sentido como una evidencia de supervivencia que Matteo no merecía. Clara no le dijo que siguiera adelante. No afirmó que Leo hubiera querido que él fuera feliz. Simplemente dijo que el duelo tenía la cruel costumbre de convertir cada buen sentimiento en traición. Matteo la estudió. «¿Cómo lo sabrías tú?» Clara miró el cuaderno en sus manos. El humor había sido su forma de sobrevivir años de facturas impagas, la imprenta fracasada de su padre, y mañanas en las que había trabajado 2 empleos antes de entrar a la oficina de Matteo. Si dejara de reír cada vez que la vida duele, dijo, la vida sería la única que se estaría divirtiendo. Matteo miró de nuevo hacia la fotografía. Por primera vez, el silencio entre ellos no se sentía como miedo. Entonces el intercomunicador se activó. Víctor Ale, el asesor principal de Matteo, anunció que ya se había enviado una orden de emergencia para cerrar una de las bodegas de la empresa y despedir a 30 trabajadores. Matteo se giró bruscamente. Él no había emitido ninguna orden así. Clara abrió el archivo de programación. El documento llevaba el nombre de Matteo, su código de aprobación, e instrucciones supuestamente dictadas durante una reunión que jamás había tenido lugar. Esta no era la primera inconsistencia que ella había notado. Simplemente era la primera vez que se había atrevido a mencionarla. Matteo leyó la orden 2 veces, luego miró a Clara, la secretaria que acababa de hacerlo reír después de 9 años, y que había descubierto una orden emitida bajo su propia identidad. «Cierra la puerta», dijo. Esta vez ella supo que él no planeaba despedirla. Alguien dentro del imperio de Matteo había estado hablando con su voz, y Clara podía ser la única persona lo bastante organizada como para demostrarlo. Matteo canceló el cierre de la bodega antes de que 30 empleados perdieran su trabajo. Luego le pidió a Clara que recopilara cada instrucción emitida bajo su nombre durante el año anterior. Nadie fuera de la oficina privada sabía por qué. Solo sabían que Matteo Bescari se había reído por primera vez en 9 años, y que la secretaria responsable seguía viva. Para el mediodía, los rumores se habían extendido por los 7 pisos. Algunos empleados creían que Clara se había convertido en la asesora más cercana de Matteo. Otros afirmaban que poseía información peligrosa. Daniel, el contador junior al que ella había protegido, dejó silenciosamente un café en su escritorio con una nota. «Gracias por salvar mi trabajo y sobrevivir a la silla». Clara sonrió y regresó a los archivos. La orden falsificada de la bodega no había sido un error aislado. Encontró beneficios médicos cancelados que Matteo jamás había aprobado, proveedores removidos sin reuniones, y empleados transferidos después de cuestionar gastos inusuales. Cada instrucción llevaba su código de autorización, pero Clara manejaba la agenda de Matteo. Sabía dónde había estado él cuando se tomó cada supuesta decisión. Una orden había sido aprobada mientras Matteo asistía a un funeral. Otra afirmaba que él había dictado instrucciones durante un vuelo, cuando su teléfono estaba encerrado en la caja fuerte del avión. Alguien estaba usando su reputación para asegurarse de que nadie hiciera preguntas. Víctor Ale entró a la oficina de Clara sin tocar la puerta. Había asesorado a la familia Bescari durante casi 15 años y llevaba la lealtad como parte de su costoso traje. Víctor preguntó por qué estaba solicitando registros archivados fuera de su autoridad. Clara respondió que Matteo había autorizado la revisión. Víctor sonrió, pero la calidez jamás llegó a sus ojos. Sugirió que hacer reír al jefe la había confundido sobre su posición. Las secretarias manejaban agendas. No investigaban decisiones ejecutivas. Clara cerró la carpeta frente a ella. Entonces es una suerte que esté revisando agendas. La expresión de Víctor se tensó. Le advirtió que el duelo de Matteo lo había vuelto vulnerable a personas que ofrecían consuelo en el momento justo. Clara entendió la acusación.
Víctor quería que ella creyera que la risa de Matteo la había vuelto peligrosa. Antes de salir, le aconsejó no confundir una mañana inusual con influencia. Clara esperó hasta que la puerta se cerrara, y luego anotó la hora de su visita. La organización no era dramática. A menudo era la forma en que las personas silenciosas sobrevivían a las poderosas. Esa tarde, Matteo llamó directamente al supervisor de la bodega. El hombre inicialmente batalló para hablar, convencido de que estaba a punto de ser castigado. Matteo explicó que la orden de cierre no había venido de él, y le preguntó qué había pasado. El supervisor reveló que la oficina de Víctor lo había presionado durante meses para usar una empresa de transporte más costosa. Cuando se negó, apareció la orden de cierre. Matteo miró hacia Clara. Ella no celebró tener razón. 30 familias casi habían perdido su ingreso porque todos temían confirmar la verdad. Matteo ordenó una política a nivel de toda la empresa. Ningún despido mayor, cierre o transferencia sería válido sin confirmación directa de su oficina y una segunda firma ejecutiva. Víctor objetó de inmediato. Alegó que el cambio haría que Matteo pareciera inseguro. Matteo respondió que corregir una debilidad no era inseguridad. Permitir que alguien más hablara con su voz sí lo era. ¿Expondrías a Víctor tan pronto como apareciera el patrón sospechoso, o reunirías en silencio pruebas más sólidas antes de enfrentar a alguien tan poderoso? Esa noche, Clara se quedó hasta tarde comparando los horarios de aprobación con la agenda de Matteo. Él entró a su oficina con 2 cafés. Ella miró la taza con sospecha. ¿Tú lo hiciste? No. Bien. No estoy lista para morir por lealtad corporativa. Matteo casi volvió a reír. Esta vez no detuvo la sonrisa. Clara notó que ese momento todavía traía culpa a sus ojos, pero ya no borraba por completo la calidez. Matteo admitió que Leo solía burlarse de su café porque lo tomaba sin azúcar. Según Leo, la amargura nunca debería ser una personalidad y una bebida al mismo tiempo. Clara dijo que su hermano sonaba sensato. Era insoportable. ¿Lo extrañas? Cada día. Durante años, Matteo solo había hablado de Leo en reuniones relacionadas con seguridad o conmemoraciones familiares. Decir que lo extrañaba se sentía mucho más difícil. Clara no le ofreció una lección sobre el duelo. Continuó ordenando documentos en pilas y le permitió hablar cuando estuviera listo. Matteo finalmente le preguntó por qué nunca le había contado sobre el negocio de imprenta de su padre. Clara explicó que el taller había sobrevivido 30 años antes de que contratos malos y deudas crecientes casi lo cerraran. Ella había trabajado varios empleos para ayudar, pero se había negado a pedirle dinero a Matteo porque quería empleo, no un rescate. Él respetó la distinción. Luego le preguntó qué quería de su carrera. Clara dijo que quería resolver problemas antes de que los ejecutivos los convirtieran en emergencias. Matteo miró los archivos a su alrededor. Pareces calificada. No fue un ascenso. Pero fue la primera vez que él miró más allá de la palabra secretaria. Cerca de la medianoche, Clara descubrió que la mayoría de las órdenes falsificadas habían sido creadas desde la misma terminal ejecutiva. La terminal pertenecía a la oficina privada de Víctor. Imprimió el historial de acceso y fue a informarle a Matteo. Su oficina estaba vacía. Sobre su escritorio yacía un nuevo documento con su aprobación digital. Clara Bennett, despido inmediato. La orden se activaría a las 8 de la mañana siguiente. Al final, Víctor había añadido una razón: manipulación emocional del liderazgo ejecutivo. Clara escuchó el elevador privado abrirse detrás de ella. Víctor entró a la oficina. Miró la orden de despido, luego la evidencia en las manos de ella. Deberías haberte quedado detrás de tu escritorio, dijo. Clara apretó su agarre sobre los archivos. Lo hice. Levantó el informe de acceso. Ahí fue donde te encontré. Víctor se colocó entre Clara y el elevador privado. La orden de despido permanecía sobre el escritorio de Matteo, con un código de aprobación que Clara ya sabía que era falso. Víctor extendió una mano hacia el informe de acceso. Le dijo que tomar registros confidenciales de una terminal ejecutiva podía traer consecuencias peores que un despido. Clara mantuvo los papeles contra su pecho. Creaste una orden para despedirme desde la oficina de Matteo mientras él no estaba aquí. Víctor sonrió con calma. Afirmó que Matteo se había vuelto emocionalmente inestable desde que se había reído frente al personal. Según Víctor, la presencia de Clara lo estaba distrayendo de decisiones que requerían disciplina. Clara entendió lo que él estaba haciendo.
Si ella se asustaba o se enojaba, Víctor usaría su reacción como prueba de que era manipuladora. Así que se dirigió hacia el teléfono del escritorio de Matteo y presionó un botón. La llamada se conectó con la sala de conferencias del piso de arriba. Matteo contestó. Clara le dijo que Víctor estaba dentro de su oficina, junto a una orden de despido falsificada. La sonrisa de Víctor desapareció. Matteo llegó menos de un minuto después. Leyó el documento, verificó la hora de aprobación, y le preguntó a Víctor de dónde lo había recibido. Víctor afirmó que el sistema ejecutivo había generado la orden después de que varios jefes de departamento se quejaran de la influencia de Clara. Matteo pidió sus nombres. Víctor no tenía ninguno. Entonces Clara colocó el informe de acceso de la terminal sobre el escritorio. Cada instrucción falsificada había sido creada desde la oficina de Víctor. Matteo pudo haberlo removido de inmediato. En cambio, Víctor le recordó que los registros de acceso podían ser alterados, y acusó a Clara de fabricar evidencia para asegurar una posición de poder. La acusación era lo bastante creíble como para sembrar duda. Matteo miró a Clara. Ella no le pidió que confiara ciegamente en ella. Le pidió que verificara todo. Esa respuesta importó. La mañana siguiente, Matteo reunió a cada jefe de departamento dentro de la sala de conferencias principal. Durante años, Víctor había hablado durante estas reuniones mientras Matteo escuchaba desde el extremo de la mesa. Los empleados rara vez cuestionaban las instrucciones porque su silencio parecía confirmarlas. Esta vez, Matteo se dirigió a ellos directamente. Explicó que se habían emitido órdenes sin su conocimiento, y le pidió a cualquier afectado que hablara abiertamente. Nadie se movió. El miedo se había vuelto parte de la estructura de la empresa. Entonces Daniel, el contador junior, levantó la mano. Admitió que Víctor le había ordenado cambiar cifras de proveedores y le había advertido que Matteo lo despediría si se negaba. Un supervisor de bodega habló después. Luego una directora de recursos humanos reveló que los beneficios de los empleados habían sido cancelados a través de instrucciones que llevaban el nombre de Matteo. Cada persona había creído que la crueldad venía de él. Matteo escuchó sin interrumpir. Clara observó cómo la verdad lo dañaba más profundamente de lo que la ira jamás podría. Su reputación había hecho posibles las mentiras de Víctor. Cuando la reunión terminó, Matteo se disculpó con los empleados. La sala quedó en silencio. Nadie esperaba que un hombre como Matteo Bescari admitiera un fracaso. Les dijo que el miedo podía crear obediencia, pero también había impedido la comunicación honesta. A partir de ese día, cada empleado podría solicitar confirmación escrita de las órdenes importantes sin ningún castigo. Víctor observaba desde la puerta. Su control comenzaba a desmoronarse. ¿Perdonarías a Matteo al saber que su silencio permitió que otros sufrieran, o crees que un líder debe asumir responsabilidad incluso por órdenes que jamás dio personalmente? Esa noche, Clara encontró a Matteo solo en la vieja oficina de Leo. Matteo finalmente se levantó. No comenzó acusando a Víctor. Se dirigió a los empleados. Durante años había creído que el miedo mantenía disciplinada a la empresa. En cambio, había permitido que otro hombre tomara prestada su voz porque nadie se sentía lo bastante seguro como para confirmar la verdad. Las órdenes no eran mías, dijo Matteo, pero el silencio que las hizo creíbles, sí lo era. Clara observó cómo la junta absorbía esas palabras. Matteo no estaba escapando de la responsabilidad solo porque Víctor había cometido el fraude. Estaba asumiendo responsabilidad por el ambiente que lo había protegido. Víctor señaló de nuevo hacia el vídeo y alegó que Clara lo había debilitado. Matteo miró la imagen congelada de ella sentada en su silla. Luego le contó a la sala por qué se había reído. Habló sobre Leo, el hermano que se burlaba de su seriedad, que ocupaba esa misma silla, y que había muerto en un auto destinado a él. Clara no sabía nada de eso. Su broma no había explotado su duelo. Le había recordado que el duelo había controlado cada habitación durante demasiado tiempo. Reír no me hizo débil, dijo Matteo. Me hizo darme cuenta de cuánta autoridad le había entregado al silencio. ¿Respetarías más a Matteo por admitir públicamente su fracaso, o crees que un líder poderoso jamás debería revelar ese tipo de debilidad? Víctor exigió una votación para despedir a Clara antes de que continuara la investigación. Clara lo interrumpió. No le pidió a la junta que la mantuviera porque Matteo confiaba en ella. Les pidió que juzgaran solo su trabajo. Presentó el rastro de proveedores. 3 empresas de transporte que recibían contratos inflados compartían la misma dirección legal.
Sus ganancias se movían a través de un fideicomiso privado controlado por Víctor. La cantidad robada superaba los 8 millones de dólares. Nadie habló. La confianza de Víctor finalmente se resquebrajó. Acusó a Clara de buscar registros financieros privados sin autorización. Matteo colocó su nombramiento escrito como coordinadora temporal de operaciones sobre la mesa. La Junta lo había aprobado 3 días antes. Clara se había mantenido dentro de su función. Víctor simplemente jamás había imaginado que una secretaria lo entendería mejor que él. La Junta lo suspendió de inmediato y ordenó una auditoría independiente. Seguridad recogió sus tarjetas de acceso, pero Matteo no lo amenazó ni ordenó un castigo privado. Permitió que comenzara el proceso legal. Después de la reunión, Clara encontró a Matteo solo junto a la fotografía de Leo. Él admitió que hablar públicamente sobre su hermano se había sentido como abrir una vieja herida frente a extraños. Clara le preguntó si se arrepentía. No. Por primera vez, el recuerdo de Leo había entrado en la habitación sin terminar con cada buen sentimiento dentro de ella. Matteo le agradeció a Clara, no por hacerlo reír, sino por negarse a dejar que Víctor definiera lo que esa risa significaba. Ella le recordó que él la había defendido sin hablar por ella. Estoy aprendiendo, dijo él, lentamente. Su sonrisa regresó. Entonces las luces de la oficina se apagaron. La energía de emergencia se activó segundos después. El jefe de seguridad de Matteo entró cargando un archivo recuperado de la caja fuerte privada de Víctor. Dentro había un informe de seguro del ataque que había matado a Leo. Víctor lo había mantenido oculto durante 9 años. El informe mostraba que alguien dentro de la organización Bescari había cambiado la asignación del vehículo de Matteo 1 hora antes de la explosión. El código de autorización pertenecía a Víctor. El fraude financiero ya no era el peor secreto que había enterrado. Víctor podría haber usado el duelo de Matteo durante años porque él mismo había ayudado a crearlo. El informe de seguro oculto demostraba que Víctor había cambiado la asignación del vehículo de Matteo 1 hora antes de la explosión. Pero no demostraba por qué. Matteo quería que trajeran a Víctor de vuelta de inmediato. Durante 9 años, había vivido con la creencia de que Leo había muerto solo porque eligió el auto equivocado. Clara lo detuvo antes de que el duelo se convirtiera en una orden. Si lo castigas antes de que la verdad esté completa, morirá llamándose inocente a sí mismo. Las manos de Matteo se apretaron alrededor del informe. Clara le recordó que Víctor había sobrevivido durante años convirtiendo el miedo en silencio. La única derrota real era hacer que cada hecho fuera público. Matteo estuvo de acuerdo. Seguridad transfirió el informe, los registros del vehículo y los registros financieros de Víctor a investigadores independientes. La auditoría descubrió pagos realizados días antes del ataque a un mecánico conectado a una de las empresas fantasma de Víctor. El mecánico había alterado el horario del vehículo y colocado el dispositivo explosivo. Su objetivo original había sido Matteo. Víctor creía que la muerte de Leo dejaría a Matteo lo bastante destrozado como para depender de él. Había tenido razón. Durante 9 años, Víctor había manejado decisiones que Matteo ya no tenía la fuerza para cuestionar. Cada contrato robado y cada orden falsificada había crecido a partir del duelo que él mismo había ayudado a crear. Víctor fue acusado de fraude, conspiración y participación en la muerte de Leo. Matteo asistió a la audiencia formal, pero no le dijo nada en privado. Víctor intentó una última vez provocarlo. Te volviste poderoso porque yo eliminé tu debilidad. Matteo miró al hombre que le había robado a su hermano y luego había usado la herida como puerta de entrada a su imperio. Leo nunca fue mi debilidad. Se marchó sin darle a Víctor el final violento que esperaba. La investigación legal recuperó la mayor parte de los fondos robados de la empresa. Los empleados cuyos beneficios habían sido cancelados recibieron compensación, y cada despido conectado a las órdenes falsificadas de Víctor fue revisado. Matteo reemplazó la vieja estructura de liderazgo con aprobaciones escritas, auditorías independientes, y acceso directo de los empleados a las decisiones ejecutivas. Ya no creía que el miedo fuera prueba de lealtad. El puesto temporal de operaciones de Clara terminó cuando la investigación se cerró. La Junta entonces anunció un puesto permanente de operaciones senior. Clara aplicó como cualquier otro candidato. Presentó el sistema que había creado para verificar órdenes, proteger empleados, y evitar que una sola oficina controlara cada aprobación. Ganó el puesto por unanimidad. Matteo no votó. No quería que nadie afirmara que ella lo había conseguido porque lo había hecho reír,
o porque algo más silencioso había comenzado a crecer entre ellos. 3 meses después, la empresa se reunió para el memorial de Leo. En años anteriores, Matteo se había parado junto a la fotografía, había pronunciado 2 frases formales, y se había marchado antes de que nadie pudiera mencionar cómo había vivido Leo. Esta vez, cargó el ridículo certificado de la vieja oficina de Leo, director en jefe de opiniones innecesarias. Matteo les contó a los empleados que Leo una vez había interrumpido una reunión importante para advertir a todos que la mesa de conferencias era demasiado seria como para confiar en ella. Algunas personas sonrieron con cautela. Luego Matteo admitió que Leo había culpado a la mesa después de perder una discusión. Clara rió primero. Matteo la siguió. El sonido ya no salía de él como un shock. Lo eligió. Pronto, toda la sala se reía con él, en lugar de congelarse de miedo. Matteo miró hacia la fotografía de Leo y comprendió que la felicidad no borraba el duelo. Le daba a los recuerdos un lugar cálido donde vivir. Más tarde esa noche, Clara entró a la oficina de Matteo y encontró su silla vacía. Se sentó en ella. Cuando Matteo apareció en la puerta, bajó la voz dramáticamente. El informe trimestral tiene 2 páginas más de lo esperado. Claramente, el Departamento de Finanzas ha declarado la guerra. Matteo cruzó los brazos. ¿Te estás burlando de mí otra vez? No. Estoy revisando si la silla ha desarrollado mejores habilidades de liderazgo. Él rió. Esta vez, nadie fuera de la oficina dejó de trabajar. El sonido finalmente se había vuelto parte del edificio. Matteo caminó hacia el escritorio y le preguntó a Clara si cenaría con él. Ella preguntó si eso era una instrucción ejecutiva. Una petición personal. ¿Y si me niego? Fingiré que la silla lo desaconsejó. Clara lo miró un momento, y luego aceptó. Matteo le ofreció la mano mientras ella se ponía de pie. 9 años atrás, Víctor le había quitado la vida a Leo y había convencido a Matteo de que la risa pertenecía a los muertos. Clara jamás había reemplazado a su hermano ni reparado su duelo. Simplemente se había negado a dejar que el dolor hablara con la voz de Matteo para siempre, y el jefe de la mafia que alguna vez había aterrorizado a todo un imperio con el silencio finalmente descubrió que ser escuchado no era lo mismo que ser temido. A veces, todo comenzaba con una imposible secretaria sentada en la silla equivocada, recordándole cómo volver a reír.